Se las arreglaba con una foto y 2 pares de mates, solo. Y el frío de la juventud, cuando el confort no lo había vuelto idiota y le daba la máquina de escribir con 3 grados bajo cero dentro de la casa, encamperado y con las patas en el brasero. Así pasaban las madrugadas y así venían las palabras, inevitables, como el que tiene que esperar el micro bajo la lluvia. Estaba allí y no había modo de no escribir. Se empapaba aunque no quisiera. Era lo que le tocaba. Ahora las comodidades le distraían la templanza y las palabras dejaban la visita siempre para otra oportunidad que seguro faltaría, seguro. Peralta estaba decidido a recuperar lo que, en busca de mejores condiciones para escribir, acabó por caparle la escritura. Ya para cuando tenga más tiempo, Seguro. cuando tenga más libros, cuando esté más fresco, cuando esté más caluroso. Excusas. El tiempo se le iba y parece que el tiempo es un bicho pesado y silencioso, porque en el pasar y callar había aplastado esas plantitas raras que le llevaban las palabras al papel y del papel a la boca. Él no sabía de dónde le venían las frases armadas. Se sentaba frente a la máquina de escribir, esa maquinita, sin nada en la cabeza. Ponía el papel en el rodillo, truc, y como aquel que sabe cómo hacer arrancar bajo la helada un rastrojero viejo, la cosa empezaba primero con un clac, 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 y luego con un traqueteo más firme, con más ritmo, y jamás esa maquinita lo dejaba a un costado del cuento. Mientras tuvo el genio, no lo notó. Ahora que se escondía, lo extrañaba. Una ideíta de saldos y retazos, como las que se le ocurrían últimamente frente al silente teclado de su computadora, en un buen estar, con 23 grados de temperatura todo el año, tirado en un sillón inmejorable, rodeado de un equipo de sonido como para ahogarse en Bach, sensibilidad e inspiración. Y en torno, una biblioteca con los volúmenes que siempre había soñado, millones de páginas, con las mejores ideas de Occidente, allí donde antes solo había 10 o 15 libritos de un austral, de esos que venían con el diario Crónica. Claro, sí, sí. Y eso era todo. Pero cómo rendían. Hasta los márgenes de esos libritos parecían hablar. Pero ahora, a pesar de las demasías con las que contaba, las palabritas no salían. Y se asomaban el pico, bien ramplonas eran, como si un animador de radio, de televisión, de medio pelo y menos, le dictara lo que tenía que escribir. Le bastaban antes las siestas y los remolinos, el recuerdo de cuando había nutrias en el zanjón, el perfume de la ropa de aquellas pibas con las que bailaba lentos en el club, el ladrido de los chocos que ya ni huesos eran, la certeza de la oscuridad y la evidencia de la noche espesa, los silencios que se hacían en la mesa, la jarrita verde de plástico donde la vieja racionaba el vino del padre. Cualquier detalle era bueno para arrancar. Y luego, la literatura hacía sus magias. Iba por la línea derechito como un burro por la hilera con el arado fino, la tierra se iba abriendo y hacía un crujidito y todo era música para que él escribiera, y lo hacía bajo cualquier circunstancia.
los sumideros mentales que había logrado explorar en una infancia medio triste y bastante solitaria, le bastaban para ponerle climas a los párrafos, y escribía. Entonces Peralta escribía con solazos y con pena, con miedo casi siempre y con urgencias. La vida de detrás le afirmaba el infinito de la vida por delante. Ahora era distinto, no había tanto por delante, y había más pasado que otra cosa. Peralta estaba exiliado en sí mismo. Podía escribir por oficio, como quien cuenta lo que un ministro dijo en un congreso de idiotas un viernes por la mañana. Las puertas se habían cerrado y ya ni reconocía cómo eran esos umbrales, de dónde estaban las cerraduras, cómo era que se abrían. Últimamente solo suscribía, secundaba, y cada vez que intentaba la literatura era como darle la mano al tipo de la pompa fúnebre y ponerse a elegir una parcela para pudrirse pronto. En alguna parte suya estaba él mismo. Aún se sentía vigoroso, pero romo como una piedra bola, una piedra sola, enterrada lejos del lecho del río, ni tan siquiera un talismán, solo una piedra gris que uno patea a un costado del camino. Peralta iba a recuperar sus nervaduras, sus detalles, sus filos. Se le iba la vida en el intento. Por eso, lo que sigue es de cierto cuidado. Sepan escuchar y comprender, porque el hombre hizo sus esfuerzos. Y lo primero, consejos. Sí, consejos. Necesitaba consejos. Esto que le estaba pasando no podía ser ajeno a la vida habitualmente torturada de los escritores. Es una risa, pensaba ahora Peralta, porque siempre se había burlado de los listados de asuntos a tener en cuenta a la hora de escribir. El que necesita de esas cosas, decía antaño, era porque no poseía el fuego necesario, el fuego sagrado. Y mírate ahora, se decía Peralta mientras se tomaba un largo trago de yogur descremado. Durante mucho tiempo, demasiado quizás, se había sentido muy seguro de lo que hacía, pero ahora no enganchaba hilo con aguja. No pasaba ni mínimamente por el ojal abierto de la imaginación, de la creatividad, del vuelo mental aquel que presentaba prados fértiles por aquí y lluvias intensas por allá. Ahora todo era terreno baldío, pero de esos secos, polvorientos, donde ni las matas pueden crecer, ni las ratas se quedan por alguna temporada. Allí donde estaba parado ahora, o al menos sentía que estaba parado precisamente en ese lugar, en ese baldío tan seco, tan solitario. Las manos le sudaban, las manos le temblaban a Peralta. Miró la estantería repleta de libros que tenía enfrente. Muchos de ellos, casi seguro que la mayoría de los escritores allí consagrados, han pasado por los mismos laberintos existenciales que ahora lo estaban torturando. Había perdido la voz, su voz. Era como intentar hablar y lo que sale es la voz de otro. Para colmo, la voz de algún detestable, de los que has intentado durante toda tu existencia alejarte, no caer en la tentación de la fórmula fácil de la sensiblería o el moralismo a medida. Ahora quería saber lo que habían dicho, lo que habían sugerido los grandes, los Faulkner, los Kurt Vonnegut o Virginia Woolf o Oscar Wilde.
por solo citar algunos pocos de los que se tomaron la molestia de hablarle a los colegas, sobre todo a los más jóvenes, por lo que dudaba que las palabras de los ilustres lo pudieran alcanzar. Porque de joven solo mantenía, no sé, el espíritu, o eso creía, y cierta apariencia que negaba de plano su edad. Se miró las zapatillas azules y se sacudió una hojita que traía pegada. Consejos. Sí, una pista, como quien encuentra el primer grano de maíz en el laberinto y ya sabe cómo salir. A ver, ¿qué recomienda Kurt Vonnegut, el escritor norteamericano? Decía el bueno de Vonnegut: escribe para complacer a una única persona. Si abres la ventana y haces el amor con el mundo, por así decirlo, tu historia contraerá pulmonía. Complace a una única persona. Stephen King dijo: escribe para ti y después preocúpate del resto. William Faulkner dice: no te inventes excusas. Creo que si uno está poseído por algo que necesita decir, va a escribir. Uno puede culpar a muchas cosas a la hora de no trabajar. Algunos dicen: bueno, si no estuviera casado y con hijos, sería un escritor. O si pudiera parar con lo que estoy haciendo, me pondría a escribir. No me lo creo, dice Faulkner. Creo que si vas a escribir y nada podrá detenerte. Lindo esto, ¿no? Sí. Virginia Woolf dijo: crea tu propio camino. No debe importarte lo que están diciendo ni haciendo los demás. Tienes que hacer lo que quieras, como quieras y para decir lo que quieras. Crea tu propio camino. Faulkner, otra vez, algo que le llamó la atención a Peralta sobre la experiencia. Dice Faulkner: para mí la experiencia es cualquier cosa que hayas sentido. Puede provenir de los libros, de una historia suficientemente viva y verdadera como para emocionarte. Uno no necesita hacer todo lo que hacen los protagonistas de sus libros. Simplemente sentirlas como verdaderas, entender el sentimiento que les mueve a actuar así. Eso es experiencia para mí. Por eso, para mí, repite Faulkner, es imposible escribir algo que no venga de la propia experiencia, porque todo lo que he leído, oído, sentido e imaginado es parte de la experiencia. Interesante. Peralta, nuestro amigo, no podía estar más que de acuerdo con todo esto, así que se atrincheró frente a la máquina con un termo y un mate a la mano, y también a mano, sobre la mesa, un revólver. Solo quedaba esperar que los demonios se desaten, o no. Y para eso recitó de punta a punta el credo bukowskiano. Bukowski escribió lo siguiente: así que quieres ser escritor. Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa, a tu novia, a tu novio, a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores.
no seas soso y aburrido y pretencioso. No te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, a no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato. No lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca, nunca lo hubo. Una calle en Barracas al sur, una noche de verano, donde el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol, en la sombra parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del doque, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Una calle, un farol, ella y él, y llegando sigilosa, la sombra del hombre aquel a quien infiel le fue una vez la ingrata moza. Un gemido y un grito mortal, y brillando entre las sombras el relumbrón con que un facón da su tajo fatal. Y desde el fondo del doque, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y al son que el fuelle rezonga, en el eco se prolonga, y el alma de la milonga va diciendo su emoción.